Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Física Fantástica. El día de hoy estaremos haciendo otro ejercicio, otro problema de vectores del libro de Serway. El ejercicio dice, en la figura 355, esto es del libro de Serway, de Física para Ciencias e Ingeniería, dice, una araña está descansando después de comenzar a girar su red. La fuerza gravitacional sobre la araña ejerce una fuerza descendente de 0.150 newton en la unión de los tres hilos de seda. Entonces anotemos lo primero, sabemos que el peso de la araña, o sea la masa por la gravedad, es de 0.150 newtons. Listo. La tensión soporta diferentes fuerzas de tensión en los dos hilos por encima de ella, de manera que la fuerza resultante sobre la unión es igual a cero. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que todas las sumatorias de fuerzas que hagamos en ese punto van a ser iguales a cero, o sea, está en equilibrio. Los dos hilos inclinados son perpendiculares y hemos elegido los ejes X y Y a lo largo de ellos. La tensión Tx es de 0.127 newtons, o sea que Tx es igual a 0.127 newtons. Encuentre A, la tensión Ty, el ángulo del eje X con la horizontal y el ángulo del eje Y con la horizontal. Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a hacer de primero? Lo primero que vamos a especificar son nuestros ejes o nuestros ángulos, pues nuestros ejes o nuestro plano cartesiano. Vamos a tener una fuerza en un ángulo cualquiera que va a ser el eje X en este caso, y vamos a tener perpendicular un eje Y. Entonces aquí tenemos los dos ejes, eje X y eje Y. Listo, obviamente estos dos ejes van a estar haciendo, vamos a ponerlo de esta manera, con la horizontal van a estar haciendo unos ángulos, y que son los que nos están pidiendo. A este ángulo de aquí lo vamos a llamar teta, y a este ángulo de acá lo vamos a llamar alfa. A ver, hagamos bien ese alfa. Listo, y ya vamos a ubicar todas las fuerzas que tenemos. Entonces estos son los dos ángulos que están haciendo el eje X y el eje Y con la horizontal. Ahora vamos a tener hacia abajo un peso, que ya sabemos que esto sería mg. Listo, sobre el eje X vamos a tener una fuerza o una tensión del hilo que le llaman la tensión sobre el eje X, y sobre el eje Y también vamos a tener una tensión que le vamos a llamar Ty. Y esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre o nuestro diagrama de fuerzas. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer sumatorias. Bueno, y algo que me faltó poner acá. Tenemos que ubicar, porque observemos que el peso no está sobre sobre ninguno de los ejes. Entonces, toca acá calcular estos ejes negativos. Este es el eje negativo de X y este de acá sería el eje negativo de Y. Y obviamente, si nosotros nos ponemos acá a mirar ángulos, ustedes pueden observar, ustedes lo pueden comprobar con geometría, que este ángulo de aquí sería teta. Y ya ahí tenemos todos los ángulos que están haciendo todas las fuerzas con los ejes. Y ya ahí sí podemos hacer tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer esas sumatorias. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Vemos que en el eje X tenemos, apuntando hacia el eje X positivo, la tensión Tx. Y apuntando hacia el eje Y, hacia el eje X negativo, en este caso, sería esta componente, que sería la componente en X del peso. O sea que en este caso sería menos mg, y en este caso esta componente, acá estaría el mismo teta, esta componente sería opuesta al ángulo, o sea que si es opuesta es seno de teta, y ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en la unión de todos los hilos va a ser igual a 0. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, en el eje positivo tenemos CY, y negativo vamos a tener esa otra componente del peso,
que esta otra componente del peso estaría negativa en el eje Y. Y en este caso, esta sería adyacente al ángulo. Si es adyacente al ángulo, sería coseno de teta. Y esto va a ser igual a 0. Y ya formulamos todas nuestro diagrama de cuerpo libre, ya formulamos nuestras ecuaciones. Ahora lo que nos toca hacer es despejar estas ecuaciones. Miremos que ya tenemos el peso y ya tenemos mg, o sea que de esta primera nosotros podemos despejar el ángulo. ¿Y cómo vamos a despejar el ángulo? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el mg seno de teta positivo al otro lado, o sea que ambos quedarían positivo, y luego pasamos el mg a dividir, quedando así que el seno del ángulo, esto ya es álgebra, sería tx sobre mg. O sea que el ángulo, ¿a qué sería igual? Al seno inverso de tx, pero tx es 0.127 sobre mg, pero mg es 0.150. Ya ustedes hacen esto en la calculadora y vamos a llegar a que nuestro ángulo teta sería de 57.85 grados. Y este de acá sería nuestro teta. A ver, pongamos esto bien acá y este sería nuestro resultado. Ahora necesitamos, ya tenemos el ángulo que hace el eje X. Recordemos que ese teta es el que está haciendo el eje X. Entonces esto es del eje X. Ahora, ¿quién sería alfa? De acá ya podemos encontrar alfa, o sea el ángulo que está haciendo el eje Y. ¿Y por qué lo podemos encontrar? Porque observemos que este ángulo de acá es de 90. O sea que la suma de alfa y teta tiene que sumar 90 para poder que sea el ángulo completo, el ángulo llano, que es de 180. O sea que alfa más teta tiene que ser igual a 90. Entonces si alfa más teta tiene que ser igual a 90, despejando alfa, tenemos que alfa es igual a 90 menos teta, pero teta es 57.85. Y ya de aquí nosotros podemos encontrar alfa. ¿Quién sería entonces alfa? Haciendo esto en la calculadora daría 32.15 grados. Y este sería el ángulo alfa que está haciendo el eje Y con la horizontal. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Miremos la ecuación 2, esta que tenemos acá. Esta ecuación la vamos a copiar y ya de ahí, ya como tenemos alfa, ya tenemos teta, perdón, y conocemos el peso, pues nosotros lo que podemos hacer es decir que ty menos mg coseno de teta es igual a 0. Y de aquí podemos despejar ty, que es nuestra incógnita. Ty es igual a mg coseno de teta. Y ya nosotros conocemos teta. O sea que sería el peso, que es 0.150, por el coseno de teta. Pero teta es 57.85. Y ya haciendo eso en una calculadora, nos da que en este caso ty es de 0.08 newtons. Y este sería la tensión que está ejerciendo la araña en el eje Y. Amigos, este sería todo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este su canal Física Fantástica, dejar un buen me gusta para que YouTube tenga en cuenta el video y se lo pueda mostrar a muchas más personas. Si tienen alguna duda u opinión, pueden dejarla en la parte de abajo de los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.